Mi esposo fue a ducharse y dejó el celular desbloqueado en la cama. Traté de resistir, pero no pude. Lo que encontré me cambió la vida. Mensajes sospechosos con mi propia hermana. Sofía miró fijamente el teléfono de Javier sobre la cama. Matrimonial. El suave sonido del agua de la ducha se escuchaba desde el baño. Nunca había revisado su celular antes. En 7 años de matrimonio, antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Habían construido una relación basada en la confianza. O eso creía ella. Las últimas semanas Javier había estado diferente. Llegaba tarde del trabajo, pasaba horas enviando mensajes y siempre colocaba el teléfono boca abajo cuando ella se acercaba. Sofía había ignorado estas señales, convenciéndose de que eran imaginaciones suyas. Pero hoy, algo en su interior la impulsó a actuar. Con manos temblorosas, tomó el dispositivo. No tenía contraseña. Nunca la había necesitado. Abrió la aplicación de mensajería y revisó las conversaciones recientes. La mayoría eran grupos de trabajo, chats con amigos, nada fuera de lo común. Hasta que vio el nombre que le heló, la sangre, Alejandra, su hermana gemela. Sofía siempre había vivido a la sombra de Alejandra. Desde niñas todos las comparaban. Y siempre era Alejandra quien recibía los elogios. La más bonita, la más inteligente, la más carismática. Sofía era la otra gemela, la menos destacada. A pesar de su físico idéntico, el mundo parecía ver algo en Alejandra que Sofía supuestamente no tenía. El primer mensaje que leyó la dejó sin aliento. ¿Nos vemos hoy como siempre? Javier, no puedo seguir esperando a que tomes una decisión. Merezco más que ser tu amante en secreto. Sofía continuó leyendo, incapaz de detenerse aunque cada palabra era como un puñal. La conversación revelaba una relación que llevaba meses, tal vez años. Pero lo que más le dolió fue encontrar un mensaje donde Javier escribía: elegí a la hermana equivocada. Siempre has sido tú, Alejandra. Solo necesito tiempo para dejarla sin causar sospechas. La respuesta de Alejandra fue igual de devastadora. Lo sé. Desde aquella fiesta donde nos conocimos primero, antes de que me presentaras a Sofía, supe que teníamos una conexión especial. Pero entiendo que necesites mantener las apariencias por ahora. Sofía dejó caer el teléfono sobre la cama. Todo era mentira. Siempre le habían dicho que Javier la conoció primero en una exposición de arte donde ella presentaba sus ilustraciones, y meses después conoció a Alejandra en una cena familiar. Ahora entendía que la historia había sido completamente diferente. Siguió explorando la conversación, descubriendo que Javier y Alejandra se habían conocido en un evento profesional. Al parecer, cuando Alejandra lo rechazó inicialmente por estar enfocada en su carrera como abogada, Javier conoció a Sofía. Al descubrir que eran hermanas gemelas, vio una oportunidad para mantenerse cerca de Alejandra. ¿Significaba esto que todo su matrimonio había sido una farsa? 7 años viviendo con un hombre que realmente deseaba a su hermana. Sofía sintió náuseas. Revisó más mensajes, encontrando fotos que Alejandra enviaba a Javier, algunas demasiado íntimas para soportar verlas. También encontró mensajes donde ambos se burlaban de ella. Sofía cree que su exposición fue un éxito porque vendió 3 ilustraciones. Si supiera lo mediocre que es su trabajo comparado con otros artistas, había escrito Javier. La respuesta de Alejandra: siempre ha sido así, conformándose con poco. Es lo que la hace tan predecible. El sonido del agua cesó. Sofía rápidamente colocó el teléfono exactamente donde estaba y pretendió estar ocupada con la novela que había dejado en su mesita de noche. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mientras Javier salía del baño, envuelto en una toalla y con el cabello húmedo, Sofía lo miró como si fuera la primera vez. ¿Cómo podía parecer el mismo hombre que había amado durante años y ser un completo desconocido al mismo tiempo? ¿Todo bien? ¿Amor?, preguntó Javier, notando su expresión. Sí, solo estoy cansada, mintió Sofía. Su instinto le decía que no debía confrontarlo todavía. Primero necesitaba entender la magnitud de esta traición y prepararse para las consecuencias. Me voy a dormir temprano, añadió, evitando su mirada. Mañana tengo que terminar las ilustraciones para el libro. Como quieras, respondió Javier, aparentemente aliviado por no tener que mantener una conversación. Yo revisaré algunos correos del trabajo antes de acostarme. Sofía se acostó dándole la espalda, fingiendo dormir mientras las lágrimas silenciosas mojaban su almohada. No podía creer que las 2 personas en quienes más confiaba la hubieran traicionado de forma tan cruel. Se sentía humillada,
usada, descartable. Repasó mentalmente su relación con Javier, identificando momentos que ahora cobraban un nuevo significado, como cuando insistió en invitar a Alejandra a todas sus vacaciones, o como siempre encontraba formas de compararla desfavorablemente con su hermana. Alejandra siempre sabe qué decir en situaciones sociales, deberías aprender de ella. El vestido que llevó Alejandra a la fiesta de empresa era tan elegante, ¿por qué no te vistes así alguna vez? La carrera de Alejandra está despegando. Tal vez deberías considerar algo más estable que la ilustración. Ahora entendía que no eran comentarios inocentes ni preocupación genuina. Era una forma calculada de degradarla sistemáticamente, mientras idealizaba a su hermana. También recordó las últimas reuniones familiares, como Javier y Alejandra siempre encontraban un momento para apartarse y hablar en privado. Cómo él siempre se ofrecía a recoger a Alejandra o llevarla de Monet Sevens regreso a su apartamento. Las llamadas laborales que recibía durante las cenas, obligándolo a salir para hablar en privado. No durmió en toda la noche. Su mente alternaba entre la rabia, el dolor y la planificación. Al amanecer, había tomado una decisión. No confrontaría a nadie inmediatamente. Primero necesitaba recopilar más información, entender todos los detalles de esta traición y, lo más importante, prepararse para la vida que vendría después. Mientras Javier dormía profundamente, Sofía tomó nuevamente su teléfono y le envió a sí misma capturas de pantalla de las conversaciones más incriminatorias. Luego borró cualquier rastro de estas acciones. Necesitaba evidencia no solo para confrontarlos eventualmente, sino también para recordarse a sí misma que no estaba exagerando ni malinterpretando la situación. A la mañana siguiente, Sofía se levantó temprano y preparó el desayuno como si fuera un día normal. Sonrió a Javier, besó su mejilla y habló sobre sus planes para el día. Era una actuación perfecta. Hoy tengo que terminar las ilustraciones para el libro infantil, comentó mientras servía café. Y luego he quedado para comer con Alejandra. Hace tiempo que no hablamos solo las dos. Observó cuidadosamente la reacción de Javier, un ligero tic en su ojo izquierdo, un segundo de tensión antes de controlar su expresión. ¿Ah, sí? No me habías dicho nada, respondió, intentando sonar casual. Fue algo de último momento. Me llamó ayer y pensé, ¿por qué no? Apenas la veo a solas últimamente. Javier asintió, tomando su café con aparente normalidad. Pero Sofía notó cómo inmediatamente después buscó su teléfono y escribió algo rápidamente. Minutos después, mientras Javier se duchaba para ir al trabajo, el teléfono de Sofía vibró con un mensaje de Alejandra. Hermanita, tengo que cancelar nuestra comida de hoy. Surgió un caso urgente en el bufete. Te compensaré pronto, ¿vale? Sofía sonrió amargamente. No había planeado ninguna comida con Alejandra. Había sido una prueba, y tanto su hermana como su marido la habían fallado previsiblemente. Cuando Javier salió para el trabajo, Sofía se sentó en su estudio frente al tablero donde organizaba sus proyectos de ilustración. Con determinación, creó un nuevo espacio. Esta vez no para un proyecto artístico, sino para organizar la información que iría descubriendo sobre la traición de Javier y Alejandra. La primera nota que colocó fue simple pero poderosa. Día 1. Descubrí la verdad. Ahora comienza mi plan. Sofía no lo sabía entonces, pero este sería el inicio de un doloroso viaje hacia su propia liberación. El espejo que había definido su identidad durante tantos años estaba a punto de romperse, y entre los fragmentos tendría que encontrar su verdadero yo. Durante la semana siguiente, Sofía vivió en una extraña dualidad. Por fuera, mantenía la normalidad en su matrimonio con Javier. Preparaba las comidas como siempre, hablaba sobre temas cotidianos y fingía que todo estaba bien. Por dentro, investigaba meticulosamente cada detalle de la traición que había descubierto. Sofía estableció una rutina. Cada mañana, después de que Javier saliera para el trabajo, revisaba su computadora compartida. El primer día encontró algo revelador. Javier había estado buscando apartamentos en la zona donde Alejandra vivía. Las búsquedas databan de 3 meses atrás, coincidiendo con la época en que empezó a llegar tarde a casa con mayor frecuencia. También encontró correos electrónicos archivados entre Javier y Alejandra con fechas de 7 años atrás, confirmando que se conocieron antes de que Javier la conociera a ella. En uno de ellos, fechado apenas una semana antes de conocer a Sofía, Alejandra escribía: «Lo mejor es que terminemos. Me estoy enfocando en mi carrera y no tengo tiempo para una relación seria ahora. Podemos seguir siendo amigos.
La respuesta de Javier mostraba su desesperación. No puedo aceptarlo. Necesito verte, hablar contigo. Dame otra oportunidad. Sofía sintió un nudo en el estómago. Todo comenzaba a tener sentido. Javier había conocido a Alejandra primero en un evento de networking profesional. Cuando ella lo rechazó por su carrera, él conoció a Sofía en una exposición de arte. Al descubrir que eran hermanas gemelas, vio una oportunidad para mantenerse cerca de Alejandra. ¿Había sido todo su matrimonio una estrategia para no perder el contacto con su hermana? La idea era demasiado dolorosa para aceptarla de inmediato. Sofía decidió dar el siguiente paso: revisar las finanzas compartidas. Accedió a la cuenta bancaria conjunta y descargó los movimientos de los últimos 12 meses. Encontró retiros de efectivo regulares que Javier nunca había mencionado, siempre por la misma cantidad: 500 euros. También descubrió cargos en restaurantes en fechas en que supuestamente estaba trabajando hasta tarde, y pagos en un hotel del centro de la ciudad que se repetían aproximadamente 2 veces al mes. La evidencia se acumulaba, pero Sofía quería estar completamente segura antes de confrontar a nadie. Decidió seguir a Javier el viernes siguiente, día en que habitualmente llegaba tarde alegando una reunión con clientes. Ese viernes, Sofía le dijo a Javier que pasaría la tarde en el estudio de una amiga pintora. En realidad, esperó en su coche a una distancia prudente de la oficina de Javier. A las 6 de la tarde, lo vio salir del edificio y dirigirse a su vehículo. Lo siguió manteniendo varias cuadras de distancia. Javier condujo hasta un área residencial exclusiva, exactamente donde Alejandra tenía su apartamento. Sofía sintió que el corazón le martilleaba en el pecho cuando lo vio estacionar justo frente al edificio de su hermana. Desde su posición, pudo observar cómo Javier sacaba una llave propia para entrar al edificio. No necesitaba llamar ni anunciarse. Tenía acceso completo. Sofía esperó en su coche durante 3 horas, procesando lo que acababa de confirmar. Finalmente, vio a Javier salir del edificio, arreglándose la corbata mientras caminaba hacia su vehículo con una sonrisa de satisfacción. Regresó a casa antes que él y fingió estar trabajando en sus ilustraciones cuando Javier llegó. ¿Cómo fue la reunión con los clientes?, preguntó casualmente. Agotadora, respondió Javier aflojándose la corbata. Pero finalmente cerramos el contrato. Una mentira más para la colección. Sofía asintió como si le creyera y cambió de tema. Al día siguiente, decidió investigar más a fondo la relación entre Javier y Alejandra en el contexto familiar. Revisó álbumes de fotos de los últimos años, especialmente de reuniones familiares y celebraciones. Con su nueva perspectiva, notó detalles que antes pasaban desapercibidos. Las miradas entre Javier y Alejandra durante las comidas familiares. Cómo siempre encontraban un momento para apartarse y hablar en privado. Las llamadas laborales que Javier recibía durante las vacaciones familiares que lo obligaban a salir de la habitación. En una foto de la última Navidad, captó algo revelador. Mientras todos posaban para la cámara, Javier tenía su mano, discretamente apoyada en la espalda baja de Alejandra, en un gesto demasiado íntimo para ser apropiado entre cuñados. Sofía también comenzó a recordar comentarios de Javier a lo largo de los años que ahora adquirían un nuevo significado. Constantemente la comparaba con Alejandra, siempre de formas sutiles pero hirientes. Alejandra siempre sabe qué decir en situaciones sociales. Deberías aprender de ella. El vestido que llevó Alejandra a la fiesta de empresa era tan elegante. ¿Por qué no te vistes así alguna vez? La carrera de Alejandra está despegando. Tal vez deberías considerar algo más estable que la ilustración. Ahora entendía que no eran comentarios inocentes ni preocupación genuina. Era una forma calculada de degradarla sistemáticamente mientras idealizaba a su hermana. Lo más doloroso fue descubrir que Javier compartía con Alejandra detalles íntimos de su matrimonio. En un correo electrónico, Javier se burlaba de los esfuerzos de Sofía por complacerlo en la intimidad, comparando su desempeño desfavorablemente con el de Alejandra. Era una humillación que Sofía jamás habría imaginado. Una cena familiar estaba programada para el fin de semana en casa de sus padres. Sofía decidió asistir, observar y recopilar más evidencia antes de tomar cualquier decisión. Esta sería la primera vez que vería a Alejandra cara a cara desde que descubrió la traición. El sábado, antes de ir a casa de sus padres, Sofía revisó una vez más el teléfono de Javier mientras él se duchaba. Encontró mensajes recientes donde coordinaban su comportamiento para la cena familiar. «Actúa normal», escribió Alejandra. «Apenas nos hablamos como siempre. Sofía no sospecha nada». La respuesta de Javier: «Descuida,
Sofía nunca ha tenido suficiente confianza en sí misma para cuestionarme realmente. Es parte de lo que la hace tan manejable, a diferencia de ti. Sofía sintió una mezcla de dolor e ira como nunca antes. No solo la traicionaban, sino que se burlaban de sus inseguridades. Inseguridades que ellos mismos habían alimentado durante años. Llegaron a casa de sus padres a las 8 en punto. Alejandra ya estaba allí, ayudando a su madre en la cocina. Cuando Sofía entró, su hermana la saludó con un abrazo y 2 besos, como siempre. Sofía se obligó a devolver el gesto, observando cada detalle del comportamiento de Alejandra. Sofía, «Cariño», exclamó su madre. Alejandra nos contaba sobre su último caso. «Ha ganado contra una multinacional. Está haciendo un trabajo increíble en el bufete». «Felicidades», dijo Sofía con una sonrisa forzada. Notó cómo Javier miraba a Alejandra con orgullo apenas disimulado. Durante la cena, Sofía observaba cada interacción entre Javier y Alejandra, con nuevos ojos. Los codazos aparentemente casuales, las miradas cómplices, las sonrisas secretas. Lo que antes parecía una relación cordial entre cuñados ahora revelaba su verdadera naturaleza. «Sofía, cariño, ¿por qué no te has servido vino?», preguntó su madre. Alejandra trajo esta botella especial de su último viaje a Francia. «Siempre tan considerada, Alejandra», comentó Javier, levantando su copa en un brindis que parecía más íntimo de lo apropiado. Durante el postre, Sofía se excusó para ir al baño. En realidad, se dirigió al dormitorio donde Alejandra había dejado su bolso. No se sentía orgullosa de revisar las pertenencias de su hermana, pero necesitaba respuestas. Entre las cosas de Alejandra, encontró un pequeño regalo envuelto con una tarjeta. «Para recordarte nuestra noche especial. Pronto no tendremos que escondernos. Te amo». Jata Sofía tomó fotos con su teléfono y dejó todo exactamente como estaba. Cuando regresó a la mesa, Javier estaba contando una anécdota de trabajo, mientras Alejandra lo miraba con admiración. Sus padres, completamente ajenos a la situación, reían con las historias de su yerno favorito. «¿Te sientes bien, Sofía?», preguntó su padre, notando su silencio. «Solo cansada, papá. He estado trabajando en un proyecto importante». «Deberías tomarte un descanso», sugirió Alejandra con falsa preocupación. «Siempre te exiges demasiado para esos pequeños proyectos de ilustración». «Son más que pequeños proyectos», respondió Sofía. «De hecho, acabo de firmar un contrato para ilustrar una serie de libros infantiles con una editorial importante». Era la primera vez que mencionaba este logro, uno que había mantenido en secreto por semanas. La sorpresa en el rostro de Mina Mesende. «Todo fue evidente, especialmente en el de Javier. ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, claramente molesto por no estar informado. «Quería esperar hasta que fuera oficial», mintió Sofía. En realidad, había aprendido a guardar sus éxitos para sí misma, cansada de cómo Javier los minimizaba. De regreso a casa, Javier estaba inusualmente callado. Finalmente habló. «No. Entiendo por qué no me contaste sobre ese contrato. Somos un matrimonio. Se supone que compartimos todo». Sofía lo miró fijamente. «¿Compartimos todo, Javier? ¿Estás seguro?». La incomodidad en su rostro fue toda la confirmación que necesitaba. Sofía había reunido suficientes pruebas. La identidad que había construido como esposa de Javier, como la gemela menos destacada, se estaba fragmentando, pero de esas grietas emergía una nueva determinación. Esa noche, mientras Javier dormía, Sofía tomó decisiones importantes. Contactaría a un abogado, aseguraría sus finanzas personales y comenzaría a planificar su futuro sin Javier y sin la sombra constante de Alejandra. Su identidad siempre había estado fragmentada entre ser esposa de Javier y ser la gemela de Alejandra. Ahora tendría que descubrir quién era Sofía realmente, por sí misma. Sofía contactó a un abogado especializado en divorcios el lunes siguiente. La reunión fue breve pero informativa. Le explicó su situación sin entrar en detalles emocionales, presentando las evidencias que había recopilado hasta el momento. «Basado en lo que me cuenta, tenemos un caso sólido», explicó el abogado, un hombre de mediana edad llamado Ramírez. «Mi recomendación es que asegure sus finanzas personales antes de cualquier confrontación. Abra una cuenta separada, transfiera sus ingresos allí y recopile toda la documentación posible sobre bienes comunes». Sofía siguió el consejo al pie de la letra. Esa misma tarde abrió una cuenta en un banco diferente al que usaba con Javier y modificó los datos de pago para que sus ingresos como ilustradora se depositaran allí. También escaneó y guardó en un lugar seguro todos los documentos relacionados con la propiedad de su casa, vehículos y otros bienes.
Mientras organizaba estos asuntos, descubrió algo perturbador. Javier había solicitado un préstamo importante a nombre de ambos 6 meses atrás. El dinero no aparecía en la cuenta compartida, y Sofía nunca había firmado tal solicitud. Guardó copias de estos documentos para mostrárselos al abogado. Esa noche, durante la cena, Sofía decidió obtener más información. Estaba pensando en que podríamos renovar la cocina, comentó casualmente. He visto unos diseños interesantes que podrían funcionar bien aquí. Javier pareció incómodo. No creo que sea buen momento para gastos grandes. El mercado está inestable y debemos ser cautelosos. Podríamos usar parte de nuestros ahorros, insistió Sofía. ¿O tienen otro propósito esos fondos? No, claro que no, respondió Javier demasiado rápido. Solo pienso en nuestro futuro. Deberíamos mantener un colchón financiero por si acaso. Sofía asintió, notando la tensión en su voz. Por cierto, llegó una notificación del banco sobre un préstamo. ¿Sabes algo al respecto? El rostro de Mimo Nanersensos. Javier palideció momentáneamente antes de recuperar la compostura. Ah, sí, es para una inversión que estoy evaluando. Te lo iba a comentar cuando tuviera más detalles. ¿Una inversión de 50.000 euros sin consultarme?, preguntó Sofía, manteniendo un tono neutral. Es una oportunidad única, Sofía. Confía en mí. Nos beneficiará a ambos. Sofía cambió de tema, pero ahora estaba segura. Javier estaba desviando dinero, probablemente para su futura vida con Alejandra. Al día siguiente, recibió una llamada de su hermana. Sofía respiró profundo antes de contestar, asegurándose de que su voz sonara normal. Sofía, ¿cómo estás? Pensaba que podríamos almorzar juntas hoy. Hace tiempo que no hablamos a solas. La propuesta sorprendió a Sofía. Alejandra rara vez la buscaba para actividades solo entre hermanas. Decidió aceptar, viendo una oportunidad para recopilar más información. Claro, me encantaría. ¿Dónde nos encontramos? Acordaron verse en un restaurante cercano al bufete donde trabajaba Alejandra. Sofía llegó 10 minutos antes y eligió una mesa que le permitía observar la entrada. Cuando Alejandra apareció, Sofía notó algo diferente en su apariencia. Llevaba un peinado similar al que Sofía había adoptado recientemente, y su ropa tenía un estilo más parecido al suyo, alejándose de su habitual look corporativo. ¡Hermanita!, exclamó Alejandra, abrazándola efusivamente. «Estás guapísima». Durante el almuerzo, Alejandra mostró un interés inusual en la vida de Sofía, preguntando detalles sobre sus proyectos de ilustración, su rutina diaria y sus planes futuros. Con cada pregunta, Sofía respondía cuidadosamente, ofreciendo información vaga o ligeramente alterada. «Y dime», dijo Alejandra mientras tomaban el postre, «¿cómo van las cosas con Javier? En la cena familiar los noté un poco distantes». Sofía mantuvo su expresión neutral. «Estamos bien. Ambos ocupados con nuestros trabajos, como siempre. Es importante mantener la chispa en el matrimonio», comentó Alejandra con una sonrisa que ahora parecía calculadora. «Aunque debe ser difícil después de tantos años, la monotonía puede afectar a cualquier pareja». Sofía reconoció la manipulación. Alejandra intentaba sembrar dudas sobre su matrimonio, justo como había hecho sutilmente durante años. «Javier y yo tenemos nuestros métodos para mantener la relación interesante», respondió Sofía, observando cómo la sonrisa de su hermana flaqueaba momentáneamente. Cuando terminaron de comer, Alejandra insistió en pagar. «Por cierto», añadió mientras esperaban la cuenta, «estoy considerando cambiar la decoración de mi apartamento. Ya que tienes tan buen gusto, ¿te gustaría venir a darme tu opinión?». La invitación era transparente en su intención. Sofía recordó las veces que había visto a Javier salir del edificio de Alejandra. «Me encantaría, pero estoy hasta arriba de trabajo con el contrato de las ilustraciones. Quizás en unas semanas». Alejandra pareció decepcionada. «Claro, lo entiendo. No hay prisa». Sofía sabía que su hermana probablemente quería mostrarle el apartamento para evaluar su reacción, tal vez incluso dejando alguna evidencia de Javier a la vista para estudiar su respuesta. Era una manipulación cruel que confirmaba todo lo que había descubierto. Esa tarde, de vuelta en casa, Sofía continuó su investigación. Revisó el historial del navegador de la computadora compartida y encontró algo revelador. Javier había estado buscando cómo solicitar la residencia en Estados Unidos y trabajos para arquitectos en Nueva York. Esto conectaba con comentarios recientes de Alejandra sobre un posible trabajo en una firma internacional de abogados en Nueva York. Sofía también encontró reservas de hotel a nombre de Javier para el próximo fin de semana en un destino costero a 2 horas de la ciudad. Coincidía con un supuesto viaje de negocios que Javier había mencionado vagamente. Esa noche,
Sofía decidió probar una nueva estrategia. Durante la cena mencionó casualmente: mi madre me comentó que Alejandra podría mudarse a Nueva York por trabajo. Javier casi se atraganta con su bebida. ¿De verdad? No me ha comentado nada. ¿Por qué te lo comentaría a ti?, preguntó Sofía, fingiendo inocencia. No, claro. Me refiero a que no lo mencionó durante la cena familiar, respondió Javier nervioso. Sería un gran paso para su carrera. Sí, aunque me entristece pensar que estará tan lejos. Siempre hemos estado cerca, incluso con nuestras diferencias. Javier asintió, claramente incómodo con la conversación. Las distancias hoy en día son relativas. Con la tecnología es como si estuvieran cerca. Cierto, aunque no es lo mismo, continuó Sofía. Por cierto, ¿sigues con el viaje de negocios el próximo fin de semana? Sí, es importante para cerrar el proyecto con los inversores alemanes. Sofía notó la mentira. No había inversores alemanes, y la reserva que había encontrado era para una habitación doble en un hotel romántico frente al mar. Al día siguiente, Sofía recibió un mensaje de Alejandra. Hermanita, debo contarte algo importante. ¿Podemos vernos el próximo fin de semana? Sofía respondió: me encantaría, pero estaré fuera de la ciudad visitando a una amiga de la universidad. ¿Puede ser la semana siguiente? La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto, no hay problema. Disfruta tu fin de semana. Sofía sonrió amargamente. El plan de Alejandra era obvio: asegurarse de que Sofía estaría lejos mientras ella y Javier disfrutaban de su escapada romántica. Durante los días siguientes, Sofía observó cambios sutiles en el comportamiento de Javier. Parecía más atento. Le trajo flores sin motivo aparente y sugirió salir a cenar a su restaurante favorito. Sofía comprendió que intentaba aliviar su propia culpa antes del viaje con Alejandra. El jueves, un día antes de la supuesta salida de negocios, Sofía decidió implementar otra prueba. Dejó caer casualmente: creo que cancelaré mi viaje para ver a mi amiga. Ha surgido un problema con su hija y prefiere que vaya en otro momento. Javier no pudo ocultar su alarma. Pero ya tienes todo organizado. No deberías cancelar tus planes por eso. Es más importante estar disponible para mis amigas. Además, puedo aprovechar para avanzar con las ilustraciones mientras tú estás fuera. En menos de una hora, Javier anunció que su viaje de negocios también se había cancelado. Los alemanes han pospuesto la reunión. Parece que estaremos en casa este fin de semana. Sofía asintió, conteniendo su indignación ante la facilidad con que mentía. Esa misma noche, mientras Javier se duchaba, revisó su teléfono y encontró mensajes recientes con Alejandra. Tenemos que cancelar el viaje. Sofía cambió sus planes y estará en casa todo el fin de semana. Alejandra respondió: ¿no puedes convencerla de que mantenga su viaje? Ya pagué la mitad del hotel. Imposible. Está decidida a quedarse. Tendremos que esperar. Esto es insoportable, Javier. ¿Cuándo vamos a dejar de escondernos? Si tuvieras el valor de dejarla como me has prometido tantas veces. La respuesta de Javier fue reveladora. Pronto, te lo juro. Solo necesito finalizar algunos arreglos financieros. No quiero que sospeche hasta tenerlo todo preparado. Sofía fotografió la conversación y la añadió a su creciente archivo de evidencias. La manipulación cruel a la que estaba siendo sometida quedaba cada vez más clara. No solo la engañaban, sino que planeaban meticulosamente cómo abandonarla mientras extraían el máximo beneficio económico posible. Esa noche, Sofía tomó una decisión importante. No esperaría a que Javier la dejara. Ella tomaría el control de la situación. Contactó nuevamente al abogado Ramírez y solicitó adelantar los preparativos para el divorcio. También comenzó a buscar un apartamento donde pudiera mudarse. Temporalmente, la manipulación a la que había sido sometida durante años por las dos personas en quien más confiaba era cruel y calculada. Pero ahora, Sofía veía todo con claridad. Y con esa claridad venía una nueva determinación. No sería la víctima en esta historia. Sofía programó una reunión con sus padres para el martes siguiente. No quería que se enteraran de la situación, cuando el divorcio ya estuviera en proceso, y necesitaba su apoyo moral. Decidió no mencionar nada a Javier ni a Alejandra sobre esta conversación. El martes por la mañana, visitó a sus padres mientras Javier estaba en el trabajo. Los encontró en la cocina, su madre preparando galletas y su padre leyendo el periódico, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse en la familia. «Sofía, qué sorpresa tan agradable», exclamó su madre. «¿Por qué no avisaste que vendrías? Habría preparado tu comida favorita». «Necesitaba hablar con ustedes de algo importante», respondió Sofía sentándose a la mesa. «Es sobre Javier y Alejandra.
Sus padres intercambiaron miradas confusas. Su padre dejó el periódico y le prestó toda su atención. «¿Qué sucede, hija?», preguntó con preocupación. Sofía respiró profundo y comenzó a explicar todo lo que había descubierto. En las últimas semanas, les mostró capturas de pantalla de los mensajes, registros de las transacciones financieras sospechosas y fotos que había tomado cuando siguió a Javier hasta el apartamento de Alejandra. Su madre se llevó las manos a la boca, horrorizada. Su padre se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si quisiera borrar las imágenes que acababa de ver. «No puedo creer que Alejandra hiciera algo así», murmuró su madre. «Es tu hermana, por Dios. Y Javier. Siempre pareció tan devoto a ti». «Estoy presentando la demanda de divorcio esta semana», explicó Sofía. «Necesitaba que lo supieran directamente de mí antes de que todo estalle». Su padre, un hombre generalmente reservado, golpeó la mesa con el puño. «Esto es imperdonable. Ambos han traicionado no solo a ti, sino a toda la familia. ¿Cómo pudieron?» «La pregunta es ¿qué hacemos ahora?», dijo Sofía. «Voy a mudarme temporalmente a un apartamento que ya encontré. El abogado está preparando todo para proteger mis intereses financieros». «Te ayudaremos en lo que necesites», aseguró su madre, tomando su mano. «Puedes quedarte aquí si prefieres». Sofía negó con la cabeza. «Agradezco la oferta, pero necesito mi propio espacio para procesar todo esto. Lo que sí necesito es que no le digan a Alejandra que saben lo que está pasando. Al menos no todavía». Sus padres asintieron, aunque era evidente que les resultaría difícil mantener la compostura frente a su otra hija. Al salir de casa de sus padres, Sofía recibió una llamada del abogado Ramírez. Habían encontrado algo preocupante. Además del préstamo que ya conocía, Javier había hipotecado nuevamente la casa matrimonial sin su conocimiento, usando documentos con firmas falsificadas. «Esto es fraude, señora. Podemos añadirlo a la demanda de divorcio, pero también podría presentar cargos penales si lo desea». Sofía se sintió abrumada. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. «Añádalo a la demanda por ahora. Decidiré sobre los cargos penales más adelante». Esa noche, cuando regresó a casa, Javier la esperaba con una expresión inusualmente seria. «Tu madre me llamó», dijo sin preámbulos. «Quería saber si vendríamos a cenar el domingo para un anuncio importante». Sonaba extraña. Sofía maldijo internamente. Sus padres no habían podido mantener la compostura. «Supongo que habrán invitado también a Alejandra», respondió, evadiendo la pregunta. «Sí, mencionó que estaríamos todos. ¿Sabes de qué se trata?» «Ni idea», mintió Sofía. «Quizás papá quiere hablar sobre su jubilación». Javier pareció aceptar la explicación, pero Sofía notó que envió varios mensajes durante la cena, seguramente alertando a Alejandra sobre la misteriosa reunión familiar. El resto de la semana, Sofía aceleró sus preparativos. Firmó el contrato de alquiler para un pequeño apartamento cerca de su estudio de ilustración y comenzó a trasladar discretamente objetos personales importantes cuando Javier no estaba. También aseguró todos sus documentos y contrató una caja de seguridad en el banco para guardar las evidencias originales. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Sofía se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que le diera confianza. Un traje sastre azul oscuro que había comprado para firmar su contrato con la editorial. Javier la miró con curiosidad. «Te ves muy formal para una cena familiar», comentó. «Me gusta este conjunto», respondió simplemente. Llegaron a casa de sus padres a la hora acordada. El coche de Alejandra ya estaba aparcado fuera. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. En la sala, sus padres y Alejandra conversaban tensamente. Cuando entraron, Sofía notó inmediatamente que Alejandra parecía nerviosa, y sus padres apenas podían mirarla a los ojos. «¡Qué bueno que llegaron!», exclamó su padre con entusiasmo forzado. «Pasemos a la mesa, la comida está lista». Durante la cena, la tensión era palpable. Sus padres hacían preguntas banales y nadie mencionaba el supuesto anuncio importante. Alejandra evitaba el contacto visual con Sofía, mientras Javier parecía cada vez más confundido por el ambiente. Finalmente, después del postre, su padre aclaró la garganta. «Bueno, los hemos reunido porque hay algo importante que discutir». Sofía respiró profundo, preparándose para lo que vendría. «Sofía nos contó todo», continuó su padre, mirando directamente a Alejandra y Javier. «Sabemos sobre su relación, sobre las mentiras, sobre todo». El rostro de Alejandra perdió todo color. Javier se tensó visiblemente,
mirando a Sofía con incredulidad. «No sé de qué están hablando», intentó Alejandra, pero su voz temblorosa la delataba. Sofía abrió su bolso y sacó copias impresas de algunas de las evidencias, colocándolas sobre la mesa. Mensajes, fotos, registros de transacciones. «Lo tengo todo, Alejandra. No tiene sentido seguir mintiendo». Javier intentó tomar su mano. «Sofía, puedo explicarlo». Ella retiró la mano como si el contacto quemara. «¿Explicar qué, Javier? ¿Cómo falsificaste mi firma para obtener préstamos? ¿Cómo hipotecaste nuestra casa sin mi conocimiento? ¿O prefieres explicar cómo has estado enamorado de mi hermana desde antes de conocerme y me usaste para mantenerte cerca de ella?» Su madre sollozaba silenciosamente. Su padre mantenía una expresión severa, los brazos cruzados sobre el pecho. «Nunca imaginé que caerías tan bajo, Alejandra», dijo finalmente su madre. «Somos familia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana?» Alejandra comenzó a llorar, pero Sofía notó que sus lágrimas parecían más de frustración que de arrepentimiento. «No lo entienden. Siempre ha sido una competencia entre nosotras, desde niñas. Todo lo que Sofía tenía, yo lo quería. Yo nunca competí contigo», respondió Sofía con calma. «Eras tú quien siempre necesitaba demostrar que eras mejor, más exitosa, más querida. Cuando Javier te eligió a ti sobre mí, él nunca me eligió», interrumpió Sofía. «Me usó para estar cerca de ti. Me lo confesó en sus propios mensajes». Todas las miradas se dirigieron a Javier, quien parecía haber encogido en su asiento. «Eso no es exactamente así», intentó defenderse. «Sofía, yo te quiero. Lo de Alejandra es complicado». «Lo que es complicado es explicar cómo falsificaste mi firma para sacar 50.000 euros de préstamo y una segunda hipoteca sobre nuestra casa», respondió Sofía. «Mi abogado está muy interesado en esos documentos». La mención de un abogado pareció sacudir a Javier de su estupor. «¿Abogado? ¿De qué estás hablando?» «Presenté la demanda de divorcio ayer», informó Sofía. «Deberías recibir la notificación mañana o pasado. También me he mudado. Mis cosas ya no están en casa». Javier palideció visiblemente. Alejandra lo miró con alarma. «¿Divorcio? Javier, dijiste que tenías todo bajo control, que ella no sospechaba nada». «¿Bajo control?», intervino el padre de Sofía, furioso. «¿Así es como ven a mi hija? ¿Como algo que hay que controlar mientras la engañan y roban su dinero?» «No es así, señor», intentó explicar Javier. «Los préstamos eran para inversiones, para nuestro futuro». «¿Qué futuro, Javier?», preguntó Sofía. «¿El que planeabas con Alejandra en Nueva York, usando mi dinero?». El silencio que siguió fue su confesión. Sofía se levantó de la mesa con dignidad. «Me voy ahora. Ya dije todo lo que tenía que decir. Papá, mamá, gracias por su apoyo. Alejandra, Javier, pueden quedarse con su relación. Espero que sean felices engañándose mutuamente, porque quien traiciona una vez, traiciona siempre». Su madre se levantó y la abrazó con fuerza. Su padre hizo lo mismo. Ninguno miró a Alejandra o Javier mientras Sofía se dirigía hacia la puerta. «Sofía, espera», llamó Javier siguiéndola. «No puedes irte así. ¿Dónde vas a quedarte? ¿Qué vamos a hacer con la casa?» «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para discutir los bienes», respondió Sofía sin voltearse. «Y no te preocupes por dónde me quedaré. No es tu problema». Mientras Sofía salía de la casa de sus padres, escuchó a Alejandra y Javier discutiendo acaloradamente en la sala. La confrontación familiar había expuesto la verdadera naturaleza de su relación, una basada en mentiras, manipulación y traición. En su coche, Sofía finalmente permitió que algunas lágrimas escaparan. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. El espejo que había definido su identidad durante tantos años, siempre en relación a su hermana gemela, finalmente se había roto. Y aunque doloroso, era el primer paso hacia su libertad. El pequeño apartamento que Sofía había alquilado era modesto pero funcional. Una habitación, un baño, una cocina-comedor y un espacio que había adaptado como estudio para sus ilustraciones. Las paredes blancas estaban aún vacías, esperando que ella decidiera cómo personalizarlas. Sofía desempacó lo esencial: ropa, material de trabajo, algunos libros. Había dejado la mayor parte de sus pertenencias en la casa matrimonial, siguiendo el consejo del abogado Ramírez. «No abandone la propiedad ni retire demasiados enseres», le había explicado. Eso podría interpretarse como que renuncia a sus derechos sobre los bienes comunes. Durante la primera semana en su nuevo hogar, Sofía se concentró en su trabajo.
Las ilustraciones para el libro infantil avanzaban bien y cumplir con los plazos le daba un propósito, una estructura en medio del caos emocional. Javier había intentado contactarla repetidamente, primero con mensajes suplicantes. Por favor, Sofía, necesitamos hablar. Puedo explicarte todo. Luego con tono acusatorio. No puedes simplemente irte así. Tenemos compromisos, una hipoteca, responsabilidades. Finalmente, con amenazas veladas. Mi abogado dice que abandonar el domicilio conyugal puede considerarse abandono del hogar. Estás complicando las cosas innecesariamente. Sofía reenviaba cada mensaje a Ramírez sin responderlos. El abogado le aseguró que estaba bien documentado que ella no había abandonado el hogar, sino que se había trasladado temporalmente debido a una situación de estrés emocional provocada por las acciones de su marido. Alejandra también había intentado comunicarse. Sus mensajes eran una mezcla de justificaciones y autolástima. Nunca quise lastimarte, Sofía. Las cosas simplemente sucedieron. Siempre sentí que tú lo tenías todo fácil mientras yo luchaba por destacar. Sofía bloqueó su número. No estaba lista para ningún tipo de comunicación con su hermana. 10 días después de la confrontación familiar, Sofía recibió una llamada de su madre. Alejandra se presentó aquí ayer, informó con voz cansada. Estaba hecha un desastre. Dice que Javier y ella han terminado, que él la dejó cuando las cosas se complicaron. No me sorprende, respondió Sofía. Cuando las mentiras se exponen, queda poco en común. Quiere verte, Sofía. Dice que necesita explicarte su versión, pedirte perdón. No estoy lista para eso, mamá. Tal vez nunca lo esté. Su madre suspiró. Lo entiendo, hija. Solo te informo. Tu padre apenas le dirige la palabra. Esta situación nos ha afectado a todos. Sofía sintió una punzada de culpa que inmediatamente rechazó. Ella no había causado esta situación. No tenía por qué sentirse responsable por las consecuencias que enfrentaban Javier y Alejandra. El proceso de divorcio avanzaba. Ramírez había conseguido una audiencia preliminar donde presentó evidencias del fraude financiero cometido por Javier. El juez emitió una orden que congelaba los bienes comunes y prohibía a Javier realizar más transacciones financieras sin autorización judicial. Su marido está acorralado, explicó Ramírez después de la audiencia. Su abogado ha sugerido que están dispuestos a negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué proponen?, preguntó Sofía. Básicamente quieren evitar las acusaciones de fraude. Ofrecen darle la casa matrimonial completa y hacerse cargo de las deudas que contrajo a cambio de que usted retire las acusaciones de falsificación de firma. Sofía consideró la oferta. La casa tenía un valor considerable, pero con las hipotecas actuales su valor neto era mucho menor. Además, no estaba segura de querer conservar un lugar lleno de recuerdos falsos. Necesito pensarlo, respondió. ¿Hay alguna otra información relevante? Sí, añadió Ramírez. Parece que su marido y su hermana efectivamente estaban planificando mudarse a Nueva York. Encontramos documentos de solicitud de visas de trabajo para ambos entre los papeles confiscados de su oficina. Esta confirmación, aunque esperada, golpeó a Sofía. La traición había sido calculada hasta el último detalle. No solo la engañaban emocionalmente, sino que planeaban abandonarla, posiblemente dejándola con deudas que ella no había contraído. Esa tarde, mientras trabajaba en las ilustraciones, Sofía recibió un correo electrónico que cambiaría su perspectiva. Era de la editorial para la que estaba ilustrando el libro infantil. Estimada Sofía, nos complace informarle que el comité editorial ha revisado su trabajo actual y está excepcionalmente impresionado. Nos gustaría ofrecerle un contrato para una serie completa de 5 libros, no solo el actual. Además, una editorial asociada en Barcelona ha expresado interés en sus ilustraciones para un proyecto internacional. Por favor, contáctenos a la brevedad para discutir los detalles. Atentamente, Editorial Lumina. Sofía leyó el mensaje 3 veces. Era una oportunidad profesional que siempre había soñado. La posibilidad de trabajar en un proyecto internacional significaba reconocimiento para su trabajo, estabilidad financiera y, potencialmente, un nuevo comienzo. Llamó inmediatamente a la editorial y acordó una reunión para la semana siguiente. Después contactó a Ramírez para informarle de su decisión respecto a la oferta de Javier. No acepto el trato como está, explicó. No me interesa quedarme con la casa. Prefiero que se venda y se divida el valor restante después de pagar las hipotecas. Pero sí quiero que él asuma todas las deudas que contrajo fraudulentamente. Es una posición razonable, respondió Ramírez.
Les trasladaré su contrapropuesta. 3 días después, Javier aceptó los términos. Parecía ansioso por resolver el divorcio rápidamente, probablemente preocupado por posibles consecuencias penales por la falsificación de documentos. Sofía comenzó a sentir que recuperaba el control de su vida. Su carrera avanzaba en una dirección positiva, el divorcio progresaba favorablemente, y aunque el dolor de la traición seguía presente, ya no la consumía. Un sábado por la mañana, mientras Sofía compraba en el supermercado, se encontró inesperadamente con Alejandra. Su hermana parecía demacrada, con ojeras pronunciadas y el cabello descuidado, muy lejos de su habitual apariencia impecable. «Sofía», dijo Alejandra, evidentemente sorprendida. «No esperaba verte aquí». Sofía asintió sin entusiasmo. «Alejandra, ¿podríamos hablar?» «Solo 5 minutos, por favor». Sofía consideró negarse, pero algo en la expresión derrotada de su hermana la hizo cambiar de opinión. 5 minutos, en la cafetería de la esquina. Se sentaron en una mesa, exterior, cada una con un café. Alejandra jugueteaba nerviosamente con la servilleta. «Javier y yo terminamos definitivamente», comenzó. «Resultó que una vez que no estabas en medio, no teníamos tanto en común como creíamos». «No me sorprende», respondió Sofía. Su relación estaba construida sobre engaños y comparaciones. Sin alguien a quien engañar y comparar, quedaba poco. «Alejandra», asintió avergonzada. «Tienes razón, ahora lo veo claro. Durante años definí mi valor en comparación contigo. Necesitaba demostrar que podía tener lo que tú tenías, que podía quitártelo incluso. ¿Por qué, Alejandra? Somos hermanas. Nunca competí contigo». «Lo sé. Era yo. Siempre fui yo». Alejandra respiró profundo. «Voy a terapia. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué sentía esa necesidad constante de competir, de ser la mejor gemela». Sofía guardó silencio, procesando la información. «No espero tu perdón», continuó Alejandra. «Solo quería que supieras que reconozco el daño que te causé y que lo siento profundamente. El perdón no es algo que pueda darte ahora mismo», respondió Sofía honestamente. «Tal vez nunca. Has quebrado algo fundamental entre nosotras». Alejandra asintió con lágrimas contenidas. «Lo entiendo, pero agradezco que estés buscando ayuda», añadió Sofía. «Es un paso importante». Se despidieron sin abrazos ni promesas de futuros encuentros. Sofía continuó con sus compras, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había perdonado a Alejandra, pero había algo liberador en ese breve intercambio. La semana siguiente, Sofía tuvo su reunión con la editorial. No solo confirmaron la oferta para la serie de 5 libros, sino que le presentaron la posibilidad de viajar a Barcelona para trabajar en el proyecto internacional durante 3 meses. Sería una colaboración con ilustradores de varios países, explicó el editor. Una oportunidad única para expandir sus horizontes profesionales. Sofía no necesitó pensarlo mucho. «Acepto. ¿Cuándo comenzaría el proyecto?» «En aproximadamente 1 mes, si puede organizarse para entonces». 1 mes. Tiempo suficiente para finalizar el divorcio, vender la casa y organizar sus asuntos. Sofía vio en esta oportunidad algo más que un avance profesional. Era la posibilidad de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos y las comparaciones constantes. Esa tarde, Sofía se detuvo frente al espejo de su pequeño apartamento. Durante años se había visto a sí misma como la otra gemela, la menos destacada, siempre en comparación con Alejandra. Ahora, por primera vez, se veía simplemente como Sofía, con sus propias fortalezas y debilidades, sus propios sueños y miedos. El espejo que había definido su identidad durante tantos años finalmente estaba roto, y entre los fragmentos había encontrado algo valioso: a sí misma. Sofía finalizó todos los pendientes legales antes de su viaje a Barcelona. El divorcio se formalizó con los términos que había propuesto. La casa matrimonial se vendió, y el valor restante después de pagar las hipotecas se dividió entre ambos, mientras Javier asumió la totalidad de las deudas que había contraído fraudulentamente. Para sorpresa de Sofía, él no opuso resistencia a ninguna de las condiciones. «Está ansioso por terminar con todo», explicó Ramírez durante su última reunión. Según su abogado, planea mudarse a Madrid. Aparentemente, el escándalo ha afectado su reputación profesional aquí. Sofía asintió, sin sentir ninguna satisfacción particular. Ya no le importaba lo que Javier hiciera con su vida. Una semana antes de su partida a Barcelona, visitó a sus padres para despedirse. Los encontró más tranquilos que en los últimos meses, aunque las tensiones familiares seguían presentes. «Alejandra viene a cenar una vez por semana»,
comentó su madre mientras preparaba café. Está intentando reconstruir su relación con nosotros. Tu padre aún es distante con ella, pero al menos le habla. Está en su derecho de intentarlo, respondió Sofía. Ustedes son sus padres también. ¿Y tú? Preguntó su padre. ¿Crees que algún día podrás perdonarla? Sofía consideró la pregunta seriamente. No lo sé, papá. El perdón no es algo que pueda forzar. Tal vez con el tiempo la rabia disminuya, pero nunca volveremos a ser lo que éramos. Sus padres asintieron, comprendiendo que no había respuestas sencillas ni finales perfectos para esta situación. Estamos orgullosos de ti, dijo su padre, cambiando de tema. Esta oportunidad en Barcelona es justo lo que necesitas. Un nuevo comienzo. Eres una artista talentosa, añadió su madre. Siempre lo fuiste, aunque a veces no supiéramos valorarlo adecuadamente. Sofía percibió en ese comentario un reconocimiento sutil de cómo la dinámica familiar había favorecido a Alejandra, contribuyendo indirectamente a la situación que terminó destruyendo su matrimonio. El día de su partida, Sofía recibió un sobre en su apartamento. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía de Alejandra. Dudó si abrirlo, pero finalmente decidió hacerlo. Dentro encontró una carta breve y un cheque por una suma considerable. Sofía, no espero respuesta a esta carta. Solo quería que supieras que he vendido el apartamento donde Javier y yo nos encontrábamos. No podía seguir viviendo allí después de todo lo ocurrido. La mitad del valor es tuya moralmente, aunque legalmente no tengas derecho a él. Es lo mínimo que puedo hacer para comenzar a reparar el daño causado. Mi terapeuta dice que debo aceptar que quizás nunca me perdones, y que eso es parte de las consecuencias de mis acciones. Lo acepto, aunque duele. Te deseo éxito en Barcelona. Siempre fuiste la más talentosa de las dos, aunque me negara a reconocerlo. Alejandra. Sofía observó el cheque durante largo rato. Finalmente, lo guardó en su agenda. No estaba segura de si lo cobraría, pero el gesto representaba un reconocimiento tangible del daño causado. El vuelo a Barcelona fue tranquilo. Sofía aprovechó las horas para repasar mentalmente los últimos meses. Había pasado del shock de la traición a la investigación metódica, de la rabia a la planificación estratégica. Ahora sentía una extraña calma, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso de su vida. Barcelona la recibió con un clima agradable y calles, llenas de arte y arquitectura que inmediatamente estimularon su creatividad. El apartamento que la editorial había arreglado para ella estaba en el barrio del Born, un área histórica con callejuelas estrechas y edificios antiguos restaurados. Durante la primera semana, Sofía se reunió con el equipo editorial y los otros ilustradores del proyecto internacional. Eran 5 artistas de diferentes países, cada uno con un estilo distinto pero complementario. El proyecto era ambicioso, una serie de libros ilustrados sobre mitos y leyendas de todo el mundo, reinterpretados para audiencias contemporáneas. Tus ilustraciones tienen una cualidad única, comentó el director creativo durante la presentación inicial. Hay una dualidad interesante en tu trabajo, como si exploraras 2 caras de una misma realidad. Sofía nunca había pensado en su trabajo de esa manera, pero reconoció la verdad en esas palabras. Inconscientemente siempre había procesado su experiencia como gemela a través de su arte. Para este proyecto te asignaremos los mitos sobre gemelos y dobles, continuó el director. Hay versiones fascinantes en culturas de todo el mundo. Creemos que tu sensibilidad particular aportará una dimensión especial. En lugar de sentirse incómoda con el tema, Sofía lo abrazó como una oportunidad para explorar y transformar su experiencia personal en algo significativo y universal. Las semanas pasaron rápidamente. Sofía estableció una rutina. Trabajaba en el estudio de la editorial durante el día y exploraba la ciudad por las tardes. Encontró pequeñas galerías, cafés tranquilos donde podía dibujar durante horas, y gradualmente comenzó a construir una red de amistades entre artistas locales. Un mes después de su llegada, recibió un correo electrónico de su madre. Adjuntaba una invitación a una exposición de fotografía en una galería de su ciudad natal. El nombre del fotógrafo era desconocido para Sofía, pero el título de la exposición captó su atención. Reflejos, un estudio sobre la identidad gemela. Según explicaba su madre, Alejandra había comenzado a estudiar fotografía como parte de su terapia, y esta era su primera exposición. Sofía no respondió al correo, pero guardó la invitación. No asistiría, por supuesto, pero era interesante ver cómo Alejandra también estaba procesando su experiencia compartida a través del arte. A mediados de su estadía en Barcelona, ocurrió algo inesperado. Sofía conoció a Mark,
un arquitecto catalán que trabajaba en un proyecto de libro sobre edificios históricos para la misma editorial. Su encuentro fue casual, durante un almuerzo en la cafetería del edificio, pero la conversación fluyó con sorprendente facilidad. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Mark después de varios encuentros. Siempre pareces mirar los espejos de forma particular, como si buscaras algo en ellos. Es un gesto muy específico. Sofía se sorprendió de que hubiera notado ese detalle. Es complicado de explicar. Tiene que ver con ser gemela idéntica. Durante toda mi vida, los espejos han sido complicados. No sabía que tenías una gemela, respondió Mark con genuino interés, sin el morbo o la fascinación superficial que Sofía había encontrado tantas veces. Es una relación complicada, admitió Sofía, sin entrar en detalles. Mark asintió, respetando sus límites. Entiendo, todos tenemos partes de nuestra historia, que son difíciles de compartir. Su amistad creció gradualmente. Mark le mostró Barcelona desde la perspectiva de un local, llevándola a lugares que los turistas rara vez descubrían. Sofía encontró en él algo que nunca había experimentado. Alguien que la veía completamente por sí misma, sin comparaciones ni expectativas basadas en su condición de gemela. 3 meses pasaron más rápido de lo que Sofía había anticipado. El proyecto avanzaba exitosamente, y la editorial estaba tan satisfecha con su trabajo que le ofrecieron extender su estancia 3 meses más para colaborar en una nueva serie. Barcelona me ha hecho bien, comentó Sofía durante una videollamada con sus padres. Estoy considerando seriamente aceptar la extensión del contrato. Te ves diferente, observó su madre. Más, tú misma si eso tiene sentido. Sofía sonrió, entendiendo perfectamente lo que su madre quería decir. Por primera vez en su vida, se sentía completamente cómoda en su propia piel, definida por sus propias elecciones y logros, no por comparaciones con su hermana gemela. La noche antes de tomar su decisión final sobre quedarse en Barcelona, Sofía recibió un mensaje de Mark, invitándola a visitar un lugar especial, el Laberinto de Horta, un parque histórico en las afueras de la ciudad. Es mi lugar favorito para pensar, explicó mientras caminaban entre los setos perfectamente recortados. El laberinto tiene una simbología interesante. Entras como una persona y sales como otra, habiendo enfrentado tus propios miedos y decisiones en el camino. En el centro del laberinto, encontraron una estatua de Eco y Narciso. Mark explicó el mito, pero Sofía ya lo conocía bien. Lo había ilustrado como parte del proyecto. Es una historia sobre identidad y reflejo, comentó. Sobre verse a uno mismo a través de los ojos de otro y las distorsiones que eso puede crear. Mark la miró con curiosidad. ¿Eso te resuena personalmente? Sofía asintió. Más de lo que podrías imaginar. Durante años mi identidad estuvo definida por ser un reflejo, una imagen especular de mi hermana. Nuestro parecido físico creaba una expectativa de similitud en todo lo demás. Pero no somos solo nuestro exterior, observó Mark. Exactamente. Me tomó un matrimonio fracasado y una traición dolorosa para entenderlo completamente. Pero ahora, lo sé. Mark no pidió detalles sobre esa traición, respetando nuevamente sus límites. En lugar de eso, compartió algo de su propia historia. Cómo había luchado con las expectativas familiares de continuar el negocio de construcción de su padre, mientras él soñaba con diseñar edificios que combinaran funcionalidad y arte. Al salir del laberinto, Sofía tomó su decisión. Aceptaría la extensión del contrato en Barcelona. Esta ciudad, donde nadie la conocía como la gemela de Alejandra, le había dado espacio para redescubrirse. Esa noche, antes de dormir, Sofía se detuvo frente al espejo de su apartamento barcelonés. Por primera vez en su vida, no buscó las similitudes con Alejandra. No intentó identificar por qué los demás siempre habían preferido a su hermana. Solo vio a Sofía, con sus propias virtudes y defectos, sus propias decisiones y consecuencias. El espejo que había definido su identidad durante tantos años, finalmente estaba completamente roto. Y de los fragmentos había surgido una mujer nueva, íntegra, que ya no necesitaba definirse en relación a nadie más. Sofía sonrió a su reflejo. Esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos.